es esta noche que habláramos un poco de un tema que ha sido muy maltratado y muy mal usado en la iglesia en los últimos tiempos, que es el tema de las promesas, las bendiciones, la prosperidad de parte de Dios. Pero mal haríamos nosotros en no eh, enseñar todo el consejo de Dios, porque ciertamente todos estos conceptos son conceptos que encontramos en la Biblia. Y si bien algunas personas malintencionadamente los han usado en su propio beneficio, nosotros tenemos la obligación de hablar también de ellos. Un hermano, que no voy a decir quién es, pero que estoy mirando en estos días, me hacía caer en cuenta de que quizás yo me concentraba más en el garrote que en la zanahoria, eh, pero ciertamente todas estas cosas podemos también alegrarnos de las promesas y de las bendiciones que Dios promete en su palabra. Pero entonces vamos a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él sea guiándonos. Y la palabra es cómo recibir las promesas de Dios. Quisiera que fuéramos a Filipenses 4, versículos 6 y 7, donde nos dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que nos sentimos abrumados por la cantidad de problemas y por la cantidad de decisiones que tenemos que tomar para salir de ellos? Y en esos momentos nuestra mente se llena de todo tipo de dudas. Terminamos cayendo en un estado de angustia y muchas veces, sin tener en cuenta a Dios, tratamos de encontrar soluciones por nuestra cuenta que nunca parecen ser suficientes. Pero, ¿qué pasaría si simplemente decidiéramos confiar en Dios? Y deberíamos poder ser capaces, si fuéramos lo suficientemente humildes, de abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder ver cómo confiar en Dios puede cambiar nuestra manera de vivir de una manera profunda y significativa. Y si estamos enfrentando algún problema en nuestra vida, tal vez un problema en el trabajo, una relación difícil o una preocupación sobre nuestro futuro, sobre las cosas que necesitamos hacer con nuestra vida, hacia dónde nos dirigimos, nuestra reacción natural no debería ser la de ponernos a pensar y desgastarnos en nuestros propios pensamientos, tratando de buscar una solución humana a nuestros problemas. Porque nos decimos a nosotros mismos que si pensamos lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente, eventualmente vamos a hallar una solución que nos libere. Pero es ahí en donde nos equivocamos y en donde confiar en Dios pudiera llegar a ser la diferencia entre la oscuridad de la incertidumbre y la luz que pudiéramos llegar a hallar en una solución en la que quizás nosotros no habíamos pensado y que Dios en ese momento nos revela. Porque confiar en Dios significa reconocer que solos nada podemos. Significa que creemos firmemente que Dios puede y que Él tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Y es aceptar que aunque no entendamos por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida, Dios tiene el control y su propósito para nosotros, al final,
será de bendición. Tercera de Juan 1:2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque si estamos en un barco, en una tormenta en medio del mar, y el viento está soplando con fuerza y las olas son enormes y parece que el barco no resistirá, nos gustaría, por encima de todas las cosas, saber que tenemos a bordo al mejor capitán del mundo. Alguien que ha llegado a navegar en las peores tormentas imaginables y siempre pudo salir victorioso de ellas. Y confiar en Dios es como confiar que tenemos a ese capitán con nosotros. No necesitamos como Él va a manejar cada ola o cada ráfaga de viento. Solo necesitamos saber que Él lo hará, porque Él es Dios. Salmos 46:1 nos recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y la Biblia está llena de historias que ilustran este punto en particular. Porque en cierto momento, los israelitas que se encontraban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, sin una salida aparente, atrapados entre la muerte y el retorno a la esclavitud, confiaron en Dios y el mar se abrió y eso les permitió cruzar a salvo. Y esta historia tan conocida, tantas veces predicada y enseñada, nos debería ayudar a recordar que cuando confiamos en Dios, Él puede hacer lo que para nosotros parece completamente imposible. Pero a veces nos llenamos de dudas y empezamos injustamente a reclamarle a Dios, diciéndole como si Él no lo supiera y como si fuera algún tipo de mérito de parte nuestra, que hace tiempos que estamos en la iglesia, que corrimos a bautizarnos en obediencia, que nos hemos portado como personas fieles, que lo hemos alabado en todo y que tratamos siempre, pese a nuestras faltas, nos decimos, de mantenernos en sus caminos y de vivir de una manera correcta. Y que sin embargo, insensatamente sentimos que hemos sido engañados porque nuestros sueños no se han hecho realidad. Pero vemos que cuando el Señor decidió llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ellos se demoraron mucho más tiempo de lo que hubieran podido llegar a imaginar. Pero Él les daría la victoria al final. Y no debiera haber ninguna duda de parte nuestra de que Dios nos la dará a nosotros también y que nos va a bendecir según lo ha prometido. Él ciertamente lo hará porque las bendiciones son parte de su gracia y la consecuencia de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. La Biblia nos anuncia con toda claridad que habrá bendiciones que acompañarán a la obediencia del justo. Salmos 91:1, que tanto lo recordamos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debemos estar seguros de que si elegimos al Señor, con toda seguridad, seremos bendecidos. Y Él
nos entregará la tierra que nos ha prometido, porque sabemos bien que no fue mérito de Josué y de los israelitas la victoria, porque la victoria solo puede venir del cielo. Él solamente, Josué, él solamente dio pasos de fe en obediencia y se dirigió al lugar que se le había indicado para que fuera Dios quien derribara murallas y le diera la victoria sobre los gigantes que las habitaban. Y eso nos debería dar la seguridad a nosotros de que el Señor al final nos va a bendecir, porque eso hace parte de lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios que somos. Pero debemos saber también que las calles de oro y el mar de cristal no los veremos en esta vida. Que en esta vida, en cambio, tendremos aflicciones. Pero el Señor nos promete que no importa lo que pase, cada día Él nos va a dar la sabiduría y la fuerza que necesitamos para superarlo. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero a veces vemos cómo se anuncia sin ninguna vergüenza desde los púlpitos ese evangelio adulterado que le dice a las personas que si van a la iglesia todo les va a salir bien. Y no es de extrañar que esas mismas personas terminen decepcionadas y acusando a Dios de mentiroso, porque lo que esperaban en su corazón cuando se acercaron a Dios no se cumplió. Pero qué triste es que nosotros busquemos a Dios por lo que nos puede dar, cuando Él es absolutamente digno de que lo busquemos por lo que Él es. Porque el Evangelio no nos dice que nuestro sufrimiento terminará al aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sino que más bien nos habla del valor de vivir en Cristo. Porque al vivir en Cristo vamos a poder tener su paz, su gozo y su esperanza en medio de un mundo en aflicciones. Pero el Señor le dice a su pueblo, como le dijo al pueblo de Israel, que para ver la victoria debemos avanzar. Y de hecho, estamos avanzando, aunque no lo sintamos. Lo que pasa es que Dios quiere que vayamos poco a poco. El Señor nos dice que la promesa ya viene, que no se tarda, pero que debemos recibirla poco a poco. Pero a nosotros no nos gusta esperar en nada, absolutamente nada en nuestras vidas. Nos ponen la comida y antes de que nos traigan el seco, ya nos terminamos la sopa. Y somos impacientes por naturaleza. Estamos siempre esperando que las cosas sucedan ya. Y si nos preguntan para cuándo lo necesitamos, decimos que para ayer. Pero ese poco a poco tiene que ver con la instrucción final de Dios, la instrucción final que le da Dios a Moisés cuando le dice cómo habría de ser el acceso a las bendiciones plenas en la tierra prometida. Deuteronomio 7, 21 al 23. Le dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y aunque aquellas eran naciones de gigantes, naciones fuertes, con ciudades
con ciudades amuralladas y fortalezas impenetrables. El Señor les dice: no tengas miedo de estas naciones, porque el Señor vuestro Dios está con ustedes, no con ellos, con ustedes, con nosotros. Y Él es Dios grande y poderoso. Sin embargo, el Señor también les dice: poco a poco, el Señor irá expulsando a todas estas naciones de su paso, y les dice que no las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, las fieras del campo se aumentarían contra ellos. Más bien las entregará poco a poco y las llenará de confusión, dice la palabra, hasta que queden completamente destruidas. Y aquí, hermanos, vemos ciertas verdades que tienen que ver con la fe que espera, la fe que sigue adorando, la fe que sigue cantando, aunque sienta que Dios se demora. Porque las fieras a las que se refiere el pasaje no son fieras de carne y sangre. Porque, hermanos, después de que somos salvos y somos redimidos, y después de que somos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, viene a nosotros otro momento muy importante en nuestra vida espiritual, que es cuando el Señor nos llena con su Espíritu Santo. Porque nos quiere renovar completamente y nos quiere hacer sentir la plenitud de su presencia en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que cuando Él entra a nuestros corazones, se encuentra en ellos con áreas de nuestra vida que han sido dominadas por esas fieras, que son el pecado, el orgullo, los celos, la vanidad, la falta de perdón. Y la palabra nos habla de hombres y mujeres de Dios que en algún momento dispusieron sus corazones a obedecer a Dios, y que sin embargo, después que llegaron a ser poderosos y tuvieron éxito, y después de que Dios los levantó con poder, se olvidaron del Señor porque se llenaron de orgullo y de vanidad. El Señor lo que está haciendo en nuestras vidas cuando creemos que se está demorando es ir poco a poco para que en nuestro progreso espiritual vayamos alcanzando los propósitos de Dios de una manera que no nos perjudique, que vayamos conquistando nuestra tierra prometida, que vayamos obteniendo la victoria sobre nuestras emociones y sobre nuestro pecado, sin que las fieras se aumenten en nuestro corazón. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor nos quiere dar la victoria y tiene cosas grandes para nosotros, hermanos. Pero el Señor nos dice, poco a poco, todos los días aprendamos a dar gracias, todos los días aprendamos a adorar, todos los días aprendamos a sujetarnos a Él. Y es muy importante que que preparemos para lo que viene, que nos preparemos para el mover de Dios en nuestras vidas. Debemos poder tomarnos de su mano y rendir nuestro corazón a Él, porque Él desea bendecirnos, hermanos. Su palabra lo dice con toda claridad, pero lo que no quiere es que esas bendiciones terminen alejándonos de Él. No quiere que por entrar tan rápido a la tierra prometida, las fieras del campo nos terminen devorando. Y que el poder, el éxito, el dinero, que terminaron arruinando la vida de tantos actores, tantos cantantes y tantos deportistas famosos,
no terminen tantos actores famosos que desafortunadamente los recibieron demasiado pronto en sus vidas, demasiado jóvenes, demasiado inmaduros. Él no quiere que estas bendiciones terminen haciendo que seamos devorados por esas fieras que se encuentran en nuestro propio corazón. ¿Y cuáles son esas fieras? Primero que nada, el egocentrismo de pensar que no necesitamos a Dios, que ya no tenemos que adorarlo ahora que hemos obtenido lo que nuestro corazón anhelaba. Y quizás esas sean las fieras de las que Dios nos está queriendo proteger. Porque Él nos ama y quiere bendecirnos en todas las áreas. Pero lo que más quiere es tenernos cerca de Él. Porque alejados de Él vamos inevitablemente a terminar siendo presas de un enemigo que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Porque podemos estar en la iglesia, sí, podemos estar sirviendo, sí, pero podemos no haber llegado a conocer personalmente a Dios. Primera de Samuel 3:1 nos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dice la palabra que en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco frecuentes. Es decir, que Samuel, ese niño profeta que ya estaba involucrado en todas las cosas del templo y en la obra de Dios, todavía no conocía a Dios de manera personal. Y en el versículo 7, ahí mismo, nos dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, que estaba en el templo y estaba involucrado en todas las actividades del templo, pero no conocía a Dios de manera personal. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Samuel servía a Dios, pero no conocía a Dios. Sin embargo, hubo un momento en que Dios se le reveló, porque también para Samuel todo esto ocurrió poco a poco. Y ese es el proceso por el que debe pasar un redimido de Dios. Debe poder desear alabarlo, buscar su presencia y obedecer su palabra, mientras espera que sea el Señor quien poco a poco comience a revelar sus propósitos y sus planes y empiece a derramar su bendición sobre él. El Señor está abriendo caminos para nosotros, hermanos, todo el tiempo, créanlo. Pero se trata de esperar los tiempos de Dios, se trata de ser fieles y esperar en Él, de confiar en Él, de saber que Él sabe más que nosotros lo que nos conviene. Isaías 55:8 nos recuerda lo que nos dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El Señor siempre se está moviendo y cuando se mueve el Señor, sus hijos vamos detrás de Él. Y estamos entrando a un territorio en donde vamos a poder cosechar todas las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Cómo no vamos a estar firmes? ¿Cómo no vamos a estar confiados? Pero debemos preparar nuestro corazón para que ninguna actitud
o comportamiento en nuestras vidas pueda apagar o arruinar la bendición de Dios. Este debe ser un tiempo de renovación para nosotros, un tiempo de obediencia y de sumisión, en donde no puede estar conviviendo en nuestro corazón el odio con la paz del Señor. No puede estar conviviendo la amargura con la gracia. Él nos dice que hay cosas que no nos las puede dar demasiado pronto, porque puede ser que las fieras del campo nos devoren antes de que lleguemos a conquistar nuestra tierra prometida. Esas fieras que tienen que ver con el corazón del hombre, con las secuelas de la vieja vida, con el odio, con la tristeza, con la depresión, con la amargura, cosas que tenemos que poder dejar atrás para que pueda vivir Cristo en nosotros. Porque como nos dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esta iglesia, hermanos, creemos en milagros, creemos en maravillas, creemos en los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero este regalo que Dios nos está dando, esta bendición que está viniendo a nuestras vidas, la tenemos que vivir con Él, paso a paso, día tras día, tomándolo de la mano para que todo lo que viene del cielo sea bendición y no añada tristeza. El Señor les dijo, esta tierra se la doy a ustedes. Esa es la promesa de Dios. Vayan porque se las voy a entregar, pero será poco a poco. Así que cuando venga el desánimo, cuando vengan las dudas, cuando nos preguntemos por qué al otro le va mejor que a mí, recordemos que el trato de Dios con nosotros es personal. Nosotros no somos todos iguales. El Señor nos dice, tengo un traje hecho a la medida solo para ti. Es un proyecto exclusivamente diseñado para que te quede justo. Y debemos poder decir, no sé lo que viene, pero ahora estoy tranquilo porque te tengo a ti. Hermanos, todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, Él lo había preparado desde antes de la creación del mundo. Entonces, rindamos nuestro corazón a Cristo, que todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá como parte de la bendición de tener a Cristo en nuestro corazón. Y esa fe que se ve puede ser, aunque no la veamos, puede ser que en nuestra vida haya fieras que estén a nuestro alrededor, que nosotros no estemos pudiendo ver. Puede ser. Y puede ser que sea por eso que el Señor nos esté llevando poco a poco y que no hayamos alcanzado lo que nuestro corazón por tanto tiempo ha anhelado. Porque la bendición de Jehová, como decíamos, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Marcos 2, del 1 al 5, nos relata un episodio en la vida de Jesús y nos dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí estamos hablando de esa fe que anhela la bendición. No solamente de la fe que espera, no solamente de la fe que confía en los tiempos de Dios, sino la fe que se ve, la fe que actúa. Y vemos cómo nos hablan las escrituras de unos hombres que al enterarse que Jesús estaba en casa y que a pesar de que la multitud lo rodeaba y de que, como nos dicen las escrituras, ya no cabían ni aún a la puerta, trajeron a un paralítico con ellos, bajándolo por una abertura que hicieron en el techo para ponerlo delante de Jesús. Y aunque la multitud los estorbaba, ellos antes más se esforzaban en llevar al paralítico delante del Señor. Y el testimonio de estos hombres nos enseña lo que es la fe que se ve, que es una fe solidaria, una fe que actúa, una fe que hace algo por el que más lo necesita, una fe que Dios ve, porque nos dice la palabra que Jesús vio la fe de ellos y es una fe a la que Dios responde. Y deberíamos poder pedirle al Señor que nos dé esa clase de fe, la fe para levantarnos y ayudar a los demás, levantarnos y ser de bendición para otros. La fe que se ve, la fe que no se conforma hasta recibir una respuesta de parte de Dios. Porque confiar en Dios no significa que nunca tendremos problemas o desafíos. Significa que cuando enfrentemos esos problemas y desafíos, lo haremos con la seguridad que no estamos solos y que Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos. Debemos, hermanos, esforzarnos por recordar las promesas de Dios, todas estas promesas de Dios en nuestros momentos de angustia. Porque la Biblia está llena de promesas de Dios para nosotros. Y debiéramos poder apropiarnos de ellas en los momentos de angustia, tanto como en los momentos de agradecimiento y en los momentos de victoria en nuestras vidas, que son quizás los momentos más peligrosos para nosotros. No cuando estamos en angustia, que es cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, sino cuando hemos obtenido lo que Dios nos prometió y nos olvidamos de Él. Y dice Isaías 41:10, nos dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recordar estas promesas nos dará la fuerza, hermanos, para seguir adelante en los momentos de dificultad y poder ver la bendición. Nos ayudará a poder dar pequeños pasos de fe. Y a medida que vayamos viendo cómo Dios va obrando en nuestras vidas, nuestra confianza y nuestra fe irán creciendo. Porque seguramente habrá momentos de duda, pero cada uno de esos momentos será la oportunidad perfecta para acercarnos más a Él. Porque a menudo pensamos en los milagros
como grandes eventos sobrenaturales, pero deberíamos poder ver a Dios también en los pequeños milagros en nuestras vidas. Tal vez sea una solución inesperada o un encuentro casual en nuestras vidas que resulta ser significativo y que transforma nuestras vidas. O quizás sea una sensación de paz en medio de una tormenta. Esos pequeños eventos milagrosos en nuestras vidas también son señales del gran amor de Dios por nosotros y de su bendición. Y cuando confiamos en Dios, vamos a ver también cambios en nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás. Y esos cambios son la prueba del poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas, que también traerán sanidad a las relaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor, todas esas personas a las que amamos. Y eso también es un milagro y una bendición de Dios, porque confiar en Dios será lo que nos ayudará, más que cualquier otra cosa, a encontrar dirección y propósito en nuestras vidas. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice, nos recuerda: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza que tuvieron los amigos del paralítico en Jesús como Salvador fue la que los convenció del camino que debían tomar y la que les permitió superar todos los obstáculos que les presentaba una multitud que no los dejaba pasar. Y fue su fe la que los llevó a no detenerse frente a la adversidad, a no desfallecer, ni dejar de perseverar a buscar soluciones hasta obtener la bendición que habían ido a buscar. Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando reconocemos a Dios en todo lo que hacemos, Él guía nuestros pasos y nos muestra el camino. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y esos planes son planes de bendición. Y aunque a veces no entendamos por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un futuro que estará lleno de esperanza y de bendición para nosotros. Y las buenas noticias, hermanos, es que no necesitamos llevar las cargas solos, porque podemos confiar en que Dios está en control y que Él hará. Jeremías 29:11 nos recuerda que el Señor nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Amén. Vamos a orar, hermanos.